Saludos, mi nombre es Sonia Pérez, somos el grupo número 4 que está compuesto por Cleider Pujol, Jonathan Paulino, Daddy Santana, Enrique Mercedes y su servidora Sonia Pérez. Como ya había comentado, somos el grupo número 4 y hoy les estaremos presentando el tema del termómetro, el cual es un instrumento de gran importancia ya que nos permite medir la temperatura de una manera precisa y confiable. Aunque es un objeto que vemos con frecuencia y que muchas veces utilizamos sin prestarle mucha atención, su funcionamiento ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia, la medicina, la industria y muchas otras áreas de nuestra vida cotidiana. La temperatura es una magnitud física que nos indica qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo o una sustancia. Sin embargo, nuestros sistemas no siempre son suficientes para determinarla con exactitud. Por ejemplo, al tocar un objeto podemos presentar que está muy caliente o muy frío, pero esta percepción puede variar dependiendo de las condiciones del ambiente o de una propia temperatura corporal. Por esa razón surgió la necesidad de crear instrumentos que permitieran medir la temperatura de forma objetiva, y ahí nació el termómetro. Con el paso del tiempo, los termómetros han evolucionado significativamente. Los primeros modelos eran muy diferentes a lo que conocemos en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos. Hoy existen distintos tipos de termómetros diseñados para necesidades específicas como medir temperatura corporal, la temperatura ambiental o la de diferentes materiales y procesos industriales. Esto ha permitido obtener mediciones cada vez más rápidas, precisas y seguras. La importancia del termómetro va mucho más allá de medir si una persona tiene fiebre. En los hospitales ayuda a controlar el estado de salud de los pacientes. En los laboratorios permite realizar experimentos con mayor precisión. En la industria se utiliza para controlar procesos de fabricación y garantizar la calidad de los productos. En la metodología sirve para conocer la temperatura del ambiente y elaborar pronósticos del tiempo. Y en nuestros hogares también los utilizamos para diferentes actividades del día. En esta exposición no solo hablaremos de la parte teórica, sino que también realizaremos un pequeño experimento relacionado con el funcionamiento del termómetro. Con esta actividad podremos observar de manera práctica algunos de los conceptos que explicaremos y comprender mejor cómo se obtiene una medición de temperatura y por qué es importante hacerlo correctamente. Para que la presentación sea más organizada, cada integrante del grupo estará encargado de una parte específica del tema. Es cuanto. Buenas noches, mi nombre es José Enrique Mercedes Jerónimo. Yo estaré hablando sobre la explicación teórica y conceptual. La explicación teórica se centra en la teoría y modelo en enfoque previo que sirven de base para investigación, proporcionar un concepto académico y ayuda a delimitar el enlace de la investigación. Por otro lado, la explicación conceptual se refiere a la definición y explicación de los términos clave y conceptos que se utilizarán en la investigación clasificada. Las variables y conceptos específicos, ambos marcos, son fundamentales para garantizar que tanto el investigador como el lector comprendan el significado y el enlace de los conceptos fundamentales de la investigación. Ahora estaré hablando qué es el termómetro. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura que puede utilizarse para medir la temperatura del cuerpo o del ambiente, o de los alimentos o de distintos objetos. Los más comunes son los digitales, los infrarrojos y los de líquido de vidrio. La temperatura suele expresarse en grados Celsius o en Fahrenheit. Ahora estaré explicando cómo funciona el termómetro. El funcionamiento del termómetro se basa en el principio de que ciertas propiedades físicas cambian con la computadora. Cuando el termómetro entra en un contacto con el objeto o ambiente a medir, se alcanza un equilibrio térmico y las propiedades físicas del instrumento
indica la temperatura en la escala correspondiente. Entre los mecanismos más comunes se encuentran hidratación líquida, mercurio o alcohol. Colores se expanden al aumentar la temperatura, mostrando el valor en un tubo grado. Resistencia eléctrica. Materiales como el platino cambian su resistencia con las temperaturas usando un termómetro de laboratorio. Fuerza electrométrica temporal. Dos metales distintos generan un voltaje proporcional a la diferencia de la temperatura útil en aplicaciones industriales. Radiación infrarroja. Mide la radiación emitida por un objeto sin contacto físico, ideal para superficies calientes o en movimiento. Muy buenas a todos, mi nombre es Clayton Mejía, soy integrante del grupo 4 y estaré realizando un termómetro casero. Para este estaremos utilizando un frasco con tapa, la cual más adelante perforaremos alcohol y un pitillo. Ya con nuestra tapa perforada, procedemos a colocar el pitillo dentro de ella y para que no salga aire, procedemos a sellar la grieta. Para que se detalle mucho mejor nuestra variación, procedemos a colocar esto en la parte de atrás. Ya en esta parte del experimento procedemos a colocar 50% de agua y 50% de alcohol, que vienen siendo entre ellos 100 mililitros. Bien, al colocar nuestro experimento sobre el agua caliente, podemos observar cómo ésta sube. Miren, al estar lleno en el agua caliente, lo pasamos al agua fría. Ustedes ven cómo está disminuyendo. Esto pasa porque los líquidos cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían se contraen. Pero ustedes dirán, ¿por qué sube por el pitillo? Bueno, como el recipiente está cerrado herméticamente, no puede aumentar su volumen hacia los lados y su único destino es hacia arriba. Sin olvidar que dentro del recipiente también hay aire, el cual al calentarse ejerce presión sobre el líquido y lo empuja hacia. Saludos, mi nombre es David Real Santana, integrante del grupo 4. Hoy vengo a detallar sobre los cálculos realizados y resultados obtenidos sobre el termómetro casero. Este experimento se construyó un termómetro casero utilizando 50 mililitros de agua y 50 mililitros de alcohol para el volumen total de 100 mililitros. Posteriormente, el recipiente colocó primero el agua caliente y luego en el agua fría, observando el comportamiento de la mezcla. Ahora vengo a que son los cálculos de la conversión del Fahrenheit a Celsius y temperatura. Porque el agua, al estar sometida en un envase de sellado, el agua se expande y por eso va subiendo. $80 grados. Ahora, podemos observar cómo ésta sube
Como pueden ver, esta es la fórmula. Y aquí están los resultados de los cálculos obtenidos. Como pueden ver, la fórmula es grados Celsius igual a 2 Fahrenheit menos 32 por 5 partido 9. Bajamos y sustituimos la conversión. Grados Celsius igual a 120 menos 32 por 5 partido 9. Grados Celsius igual a 88 por 5 partido 9, que el resultado es grados Celsius igual a 48.9 por 1 grado Celsius. Un aproximado es aproximadamente 50 grados Celsius. Pasamos a la otra resultados. Temperatura en el agua fría. Grados Celsius igual a 80 menos 32 por 5 partido 9 es igual, resultado dado, grados Celsius igual a 48 por 5 partido 9, que es un resultado de grados Celsius igual a 26.7 grados Celsius. En el experimento se registró un valor aproximado de 20 grados Celsius, debido a que el termómetro era casero y no tiene la precisión de un comercial. Resultados obtenidos. Se preparó una mezcla de 100 miligramos compuesta por 50 miligramos de agua y 50 miligramos de alcohol. Al colocar el recipiente en agua caliente, la mezcla alcanzó aproximadamente 120 grados Fahrenheit, equivalente a 50 grados Celsius. Al colocar el recipiente en agua fría, la temperatura disminuyó hasta aproximadamente 80 grados Fahrenheit, equivalente teórico de 26.7 grados Celsius, aunque el termómetro casero mostró un valor cercano a 20 grados Celsius. En conclusión, los resultados demostraron el principio del funcionamiento de un termómetro. Cuando los líquidos se calientan, sus moléculas se mueven más rápido y el líquido se expande, haciendo que el nivel suba. Cuando se enfrían, las moléculas se mueven más lentamente. El líquido se contrae y el nivel baja. Aunque el termómetro casero no tiene la misma precisión que un termómetro profesional, permitió observar claramente los cambios de temperatura y comprobar los fenómenos de expansión y contracción de los líquidos. Es la base de funcionamiento de los termómetros. Hasta aquí fue mi participación. A todos al nuevo video de hoy. En el video de hoy ensamblaremos un termómetro casero. En este experimento utilizaremos una tina con agua caliente, una tina con agua fría, alcohol, agua con un poco de colorante, un envase con su tapa, un popote y la escala para tener una referencia de la medida. Lo primero que utilizaremos, las medidas iguales de alcohol y de agua. Seguido de eso, daremos un orificio a la tapa y colocaremos un popote. Sigamos. Ya que le habíamos hecho el orificio a la tapa, colocamos la escala de medida pegada con un poco de cola. Eso introduciremos en el envase agua y alcohol, mismas cantidades iguales. Teniendo en cuenta que el agua tiene un poco de colorante para distinguir. Después de haber colocado el agua en el envase, mismas cantidades de agua y de alcohol, introduciremos el envase en el agua caliente. Aquí podemos observar cómo va a quedar nuestro experimento. Ahora vamos a introducir el experimento, el envase con el agua y el popote sellado herméticamente en el agua caliente para ver qué sucede. Como podemos observar, el agua está subiendo, como podemos notar en el siguiente experimento. Se ve cómo el agua está subiendo. Esto pasa porque el agua
al estar sometida, ¿no?, en un envase herméticamente sellado, el agua se expande y por eso va subiendo. ...80 grados, va subiendo. Ahora retiraremos nuestro envase y lo introduciremos en el agua fría. Y como podemos ver, hicimos un término casero. Ahora lo introduciremos en el agua fría. Como podemos ver, el cambio, esto pasa porque el agua a temperatura baja, se contrae.